Buenas tardes, mi nombre es Luis Agustín Débora Luna, de sexto grado, y voy a exponer para la materia de promoción de los derechos humanos. Mi tema es derechos laborales. Para poder entender esto vamos a dar una introducción de qué es. También lo conocemos como abreviatura DHL, Derechos Humanos Laborales. Existen varias fuentes y varios lugares de donde viene esto. En este caso este término es en relación con los derechos humanos. Los derechos laborales también están relacionados constitucionalmente. Bien, vamos a tomar otros conceptos. Aquí los derechos laborales están hechos para regularizar a las personas. Esto empieza al conocer quién es el patrón y quién es el trabajador. El patrón es aquella persona que delega una actividad a cumplir a otra persona. El trabajador es aquella persona a la que es delegada esta actividad. Bien, también existen otro tipo de cuestiones que, por ejemplo, puede ser la autonomía. En este caso, esta persona trabaja por cuenta propia, podría ser un ejemplo de un oficio o alguna persona encargada de desarrollar algún proyecto laboral. Bien, en este caso vamos a remarcar que como estamos hablando de derechos, hay una cierta relación entre algunos de estos para poder colaborar, ya que la información es muy extensa. Nos vamos a basar también en los derechos laborales mexicanos. Bien, como todo hablamos de una rama del derecho, esta rama del derecho está también relacionada con el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho internacional público y derecho mercantil. Ejemplo del derecho constitucional es que hablábamos hace rato que las leyes laborales están tanto en los derechos humanos como en las constituciones. Un ejemplo de esto es acordar cuánto se va a pagar por una actividad. Bien, por ejemplo, en un lugar no se puede pagar más que en otro, por eso la Constitución se encarga de que todo sea decretado de una manera correcta, no para uno, sino para otro, sino que como las leyes generales deben de ser también así las leyes laborales. Derecho administrativo en este caso se encarga de regularizar el reparto económico, el reparto de materia, también en hacer cuestión de inventarios de empresas en cuanto a otras cuestiones. Para esto bien, también podemos encontrar el derecho internacional público, que esto se encarga de dar a conocer cuestiones internacionales, por ejemplo salarios, precio, o por ejemplo cuando alguien va a comprar algo en un país a comprarlo en otro. Esto es de gran ayuda, ya que ayuda a mantener actualizado el mercado. También esto es muy importante recalcarlo, ya que las leyes laborales son siempre cambiantes. Bueno, no referirnos a ellas como cambiantes, sino evolutivas. Cada vez van tomando una cuestión de mejorar, ya que, bueno, son más personas, son nuevas actualizaciones. Para esto, bueno, nos vamos a detener un poco para analizar lo que es los principios de las leyes laborales. ¿Por qué? Porque existen quien no tiene acceso a las leyes laborales. En este caso podemos tomar los autónomos. No siempre estas personas no tienen derecho a las leyes laborales, ya que pueden integrarse como microempresas actualmente o pueden darse de alta en algún programa de hacienda. Esto los integra a poder brindar derechos laborales tanto para ellos como para sus trabajadores. Pero bueno, tomando en cuenta quienes no entran, podríamos decir que son como voluntarios o por cuenta propia, en este caso los autónomos. Voluntarios, ¿quiénes serían? Un gran ejemplo de eso serían los bomberos, personas que ofrecen su tiempo para realizar actividades, o por ejemplo quienes hacen programas de caridad o algún tipo de cuestiones.
Estas personas no pueden exigir algún tipo de derecho laboral como algún sueldo fijo o algún tiempo o algo por el estilo, ya que lo hacen por cuenta propia, voluntarios. Estos que lo hacen por cuenta propia, hay dados casos, bueno, en esto entra la ley de la libertad laboral, en donde las personas pueden dedicarse a cualquier oficio o cualquier actividad siempre y cuando esté dentro de la ley. Bien, miren, vamos a hacer y a explicar lo del principio del indulto, indubio prooperativo. Esto, bueno, interpreta que el trabajador siempre debe de ser beneficiario, o en este caso beneficiarse de las actividades que se llevan a cabo. Porque se da en el caso que siempre tiene que apoyarse al puesto más débil, ya que el puesto más fuerte se denominaría el patrón, quien tiene más recursos y otro tipo de desarrollo. Bueno, las reglas de las normas más favorables al trabajador. Esto es como mencionábamos que las leyes laborales cada vez se actualizan. Las reglas de las normas más favorables al trabajador indica que cada vez que se actualicen tienen que ser más favorables y que si hay una regla que perjudique al trabajador, tiene que buscarse alguna regla que favorezca. También condiciones más benéficas es que si con el tiempo se llegan a encontrar nuevas leyes, se tienen que integrar para que sean más benéficas al trabajador. El punto es darle un confort a ese para que pueda desarrollar sus actividades. Otro calificativo de estas leyes laborales es que son irrenunciables. Si alguna persona que sea por una cuestión no tenga el conocimiento o quiera renunciar a ellas por algún tipo de convenio o algún tipo de precio, esto no puede realizarse, ya que serán ejecutadas igualmente vistas como con el derecho penal, como lo mencionaba. Bueno, también para poder integrar a las personas a derechos laborales tienen que ser productivos, tienen que estar por cuenta ajena. Bueno, en eso también puede calificarse la que tienen que tener un derecho laboral libre o subordinados. Tienen que ser productivos. ¿A qué nos referimos? A que tiene que ser una persona que realmente sea, como literalmente lo dice la palabra, trabajos, que desarrolle un trabajo, una actividad productiva, benéfica. En esto se implica también que al momento de ser productivo entra con el derecho penal o derecho constitucional, que se vuelve productivo para el Estado y de esta manera integra que debe de ser protegida su integridad para que siga siendo una potencia para este mismo. Por cuenta ajena. Por cuenta ajena, al momento de que se le delegan ciertas actividades, se le tienen que proporcionar herramientas y otro tipo de cuestiones. También por libertad, bueno, en este apartado entra, por ejemplo, las personas que trabajan por cuenta propia, pero son integradas al Estado. También los subordinados, aquellas personas que se les encarga o se les delega a un tercero. Por ejemplo, las personas que son maestros podría decir que tienen su integración subordinada, ya que al momento de integrarse son por docentes que integran los planes por su directivo y actualmente ellos ejecutan las actividades que se les delega. Bueno, también para poder continuar vamos a tomar en cuenta cuáles son unos derechos, como pueden ser día de descanso, prima dominical, seguro, a cotizar Infonavit, utilidades, prima de antigüedad, vacaciones, renuncias voluntarias, protección de datos personales y maternidad. Esto podemos explicarlo, por ejemplo, que debes de tener un día de descanso a la semana mínimo. De la persona que trabaja los domingos debe tener una remuneración extra, que tienes que tener la oportunidad de cotizar para un patrimonio, que tienes que tener un bono extra por prestar tu servicio y realizarle una productividad al bolsillo o a la remuneración monetaria de las personas encargadas. Una prima de antigüedad quiere decir que tú cada vez que inviertes tu vida, estas personas te lo tienen que recompensar. Vacaciones es que en este caso debes de ser también reconocido y la oportunidad de que tú goces lo que realmente por lo que realmente estás trabajando.
Las renuncias voluntarias, por ejemplo, se llevan casos en donde hay acontecimientos en desagrado para el patrón o algún tipo de conflicto personal. Esto lleva a obligar a los empleados o trabajadores a realizar una renuncia voluntaria. En esto se tiene que recalcar que no pueden hacerte firmar ninguna hoja en blanco y que para eso tiene que tener la renuncia fecha, debe de tener nombre de la empresa, debe de tener motivo de el cual los lazos se están rompiendo y próximamente integrados todas las cuestiones laborales, legales. En este caso, protección de los datos personales es que si tú le brindas la oportunidad a la empresa de tus documentos y de saber quién eres, esta no los puede divulgar. La maternidad es que pasa una pequeña injusticia en muchos lugares en cuanto al desembolso monetario. Por ejemplo, la maternidad tiene un cierto costo y las empresas al momento de brindarte el seguro, bueno, tienen que cubrir gastos. Esto realmente ha llevado a formar algunos mitos porque la maternidad, bueno, está cubrida en parte por la empresa y parte por el seguro social. Y bueno, hay una manera más de que si un trabajador es efectivo, claro que hay que darle su lugar. Bueno, como esto vamos a abordar algunos antecedentes, porque eso también, bueno, es un tema bastante extenso, pero mira, bueno, como podemos ver, para remontarnos a fechas antiguas, los primeros antecedentes fueron en el siglo XVI. Esto cuando los indios o los colonizadores llegaron a las aldeas, bueno, podían hacer trabajos pesados, podían hacer mucho tipo de actividades, y hasta que hubo un tipo de entendimiento, prohibieron el trabajo a personas menores de 8 años y personas embarazadas. Claro que no era algo muy grande, pero bueno, era de lo primero que empezaba. También lo que sigue es en el siglo XVIII. Bueno, como podemos ver en este siglo, aún no había algún organismo, pero a partir de este siglo fue cuando inició la organización, los sindicatos, los grupos, incluso la revelación individual de los trabajadores. Bueno, y prosigue a 1800. En 1800 se puede decir que los trabajadores eran aquellos que trabajaban para personas feudales, que trabajaban tierras. Entonces estos, al cobrarle impuestos por razones injustificadas, se agrupaban y se rebelaban contra estos, pero aún no había ninguna organización que los apoyara. En 1814 pasa que decretan constitucionalmente la libertad de la América mexicana. Bueno, podemos darnos cuenta que en este momento empezaba la libertad, o un poco más bien así llamado, de la cuestión llamada libertad mexicana. También, bueno, pasamos a 1857. En 1857 se da a conocer la ley de riesgos profesionales. En este caso, si alguna persona tiene alguna actividad o alguna lesión laboral, tiene que ser asegurada, tiene que ser remunerada con sus daños. Pasamos al siguiente, que es 1891. En, mil, en perdón, mil, sí, 1891. En 1891 pasa que en Alemania empieza el primer movimiento de las clases trabajadoras. Esto se lleva a una conferencia internacional en materia de los derechos laborales. Esto fue emprendido por Guillermo II. En esto participaron 14 países. Pero esto, bueno, realmente tenemos que decir que fue algo lamentable porque no aplicó, pero llevaba los principios. Llega en 1906. En 1906 es donde empieza ya a marcar un poco más allá del siglo. Bueno, en esta fecha
es cuando todo empieza más a fluir. Bien, en 1906 continúa lo que es algo como derecho a la huelga. En este caso fue aplicado en Cananea, Sonora. Después de esto se agregaron Petriceña, Nogales, Río Blanco, Velardeña y Santa Rosa. Esto empezó porque los derechos laborales ya eran dados a conocer, pero no eran aplicados. En este mismo año se formó el Gran Círculo de Obreros Libres del Río Blanco. Esto fue donde una pequeña agrupación de personas exigían estos derechos y reunieron otros grupos de personas para poder exigirlos. Bien, continuamos después a 1906. Perdón, a 1910. En 1910, bien, la revolución pausa los organismos. Por esto se tienen que recabar a más años y tiene que haber más cuestiones, porque en este entonces se reclaman los derechos de tierras, entre otros. Lo que pasa también no es muy lejano, puesto que en el próximo año